mejor. Pero bueno, tenemos unas jornadas evangelísticas con ellos el mes que viene. Y lo que se me pidió es que, bueno, que de alguna u otra forma como que animara a compartir el evangelio, que os animara a vosotros a asistir a estas jornadas. Y, y bueno, y no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jonathan hoy. La motivación está bien, pero a veces la motivación nunca llega. Y creo que no hay nada mejor que nos vaya a mover a predicar el Evangelio que el Evangelio mismo. Pero parece extraño que haya escogido este pasaje porque habla de un evento un poco raro, extraño, misterioso, pero lo he cogido por un motivo, porque quizá nuestras predicaciones del Evangelio se han quedado muy simplistas, muy simplificadas. Por un lado teníamos a Milton predicando, que también estoy muy de acuerdo con él, que a la hora de predicar el Evangelio, pues quizá intentamos estrategias, las cuales no son malas, pero no son el Evangelio en sí mismo. Y lo que pasa es que a veces hemos reducido el Evangelio a una serie de puntos, a una serie de un Evangelio en 2 minutos, un Evangelio en 3 puntos, en 4 puntos, y pese a que está bien, no es todo el Evangelio. John Stott una vez le preguntaron, oye, ¿cuál sería tu Evangelio en 2 minutos? Y él se quedó ahí en la tarima pensando, miró a la audiencia y dice, yo no quiero un Evangelio de 2 minutos, quiero todo el Evangelio. Bueno, voy a ir a Juan 14, del 1 al 4, ¿vale? Si me queréis acompañar. Y hay eventos que en nuestra predicación del Evangelio no mencionamos y son una parte fundamental no solo para la vida de la iglesia y del creyente, sino para el mundo. Vamos a volver a leer, si os parece, Juan 14, del 1 al 4. Yo estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Qué lástima, dice ahí el PowerPoint. Bueno, dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Creo que si el Evangelio produce algo que el mundo no tiene, es esperanza. Decía Salvador Paniker, es un filósofo español, que el hombre es la única criatura que sabe que va a morir. Y eso es lo que hace que el ser humano exista, porque existir significa no evadirse. Y luego estaban todos estos filósofos existencialistas que decían, bueno, sabemos que vamos a morir y cada día nos acercamos más. De hecho, en verdad es inesperada la muerte. Decían los existencialistas que vivir es morir conscientemente. Pero nosotros vemos el mundo sin esperanza y predicamos el Evangelio, pero el problema quizá de cómo hemos hablado de la esperanza cristiana, que es un término que nos pertenece por derecho, ha sido un poco extraña a la luz de lo que Cristo ha hecho y está haciendo. Parece una esperanza quizá un poco escapista, ¿no? Predicamos, sálvese quien pueda, suban al barco, que los tiempos se acercan, son malos, ¿no? Y es una esperanza un poco como, bueno, el Señor está haciendo un lugar para nosotros, creó el mundo en 6 días, pero ya se está tardando, ¿no? Yo me quiero ir ya al cielo, ¿no? Así que es una esperanza un poco rara porque Cristo en la cruz hizo algo, pero ahora nos tiene que rescatar una segunda vez del mundo. No sé, creo que la Biblia y lo que Cristo está haciendo ahora dice mucho más que las propuestas modernas. Para que entendáis un poco cómo voy a dividir el pasaje, van a ser 3 partes. La situación del pasaje, qué está pasando aquí, el desenlace, qué aconteció, qué pasó después. Luego vamos a ver unas aplicaciones prácticas, ¿vale?
Cuando Jesús dice no se turbe su corazón, uno viene al pasaje y dice, bueno, pues hermanos, no se turbe vuestro corazón, ¿vale? Crean en mí y también crean en Dios. No, hay una razón por la cual Jesús lo dice. Y si me acompañáis justo un pelín antes, en Juan 13, versículo 31, vamos a leer hasta el 36, dice así la palabra de Dios. Entonces cuando salió Jesús, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Quedaros con ese título, ¿vale? Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Yo no sé vosotros, pero hace unas semanas un amigo se fue a Cádiz y es un amigo muy querido. Y yo estaba como, oye, llámame cuando llegues, tal, envíame fotos. No hay nada bonito de las despedidas. Y Jesús en este pasaje está hablando de, bueno, su glorificación cuando resucita y también de su partida, de su ascenso, que es lo que vamos a hablar hoy como parte fundamental del Evangelio. Y no hay nada bello en las despedidas. Cuando Pedro dice, ¿a dónde vas?, de ahí se toma una frase, un título de una novela muy famosa que se llama Quo Vadis, os la recomiendo mucho. Pero eso, ¿a dónde vas? Tú no me puedes seguir, no podéis seguirme a dónde voy. Y si lo planteamos así, de manera simple, no sé vosotros, pero poneros en la piel de los discípulos, no es que tu amigo de Cádiz se va, es que el Mesías, la promesa, dice que se va y tú no le puedes seguir. Hay un desconcierto. Por eso Jesús en el versículo 1 del capítulo 14 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y aquí es cuando Jesús comienza a hacer un sermón sobre quién es Él. Yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En estos pasajes vemos a un Jesús tan cercano porque dice que se va, pero tan cercano y tan humano que si lo queréis leer en casa, lo cual os animo, es imposible no llorar. Y Jesús, a pesar de que consuela con unas palabras magníficas a sus discípulos, si vamos un pelín más adelante, en el capítulo 16, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta o me vuelve a preguntar, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Y creo que si no entendemos muy bien la razón por la cual Jesús se va, la esperanza cristiana y por ende el Evangelio va a carecer de un sentido completo. Pero pasa algo, obviamente, desde estas palabras hasta que se cumplen. El desenlace es ese, todo lo que dice Jesús se cumple. Y Jesús se va. Podéis leer eso en Lucas 24 y en Hechos 1. No lo voy a leer, siempre os voy a dejar deberes. Pero hay algo interesante en Lucas 24, el versículo 52, la versión final, dice que regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y uno dice, ¿qué es exactamente lo que ha pasado para que la ida de una persona, el hecho de que una persona se haya ido, no una persona cualquiera, el Mesías, el Hijo de Dios,
la promesa, nos haga estar felices, les haga irse con gran gozo. Pues el Evangelio. Jesús murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. La resurrección significa que el Mesías, aunque murió por nosotros, no se quedó muerto, no encontró corrupción. Él vive. Y ahora la ascensión, que es lo que vamos a ver hoy, implica y significa que Él reina. Él gobierna. En Juan, Él dijo, es bueno que yo me vaya. En Mateo dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y el hecho de que Él se vaya, también dice en Juan, que Él no nos va a dejar huérfanos. Qué extraño, qué suceso tan extraño y en el que poco hemos reflexionado como cristianos. Y está poco en nuestra predicación del Evangelio, que Jesús se vaya. Porque no se va en términos de, bueno, me voy, ya vendré, me tengo que preparar unas cosas, ¿no? Él está haciendo algo ahora. Si me queréis acompañar a Mateo 28, versículo 18, vamos a hacer un contraste entre Mateo 28 y una profecía de Daniel 7, que es uno de los versículos más importantes sobre el Mesías. Dice Mateo 28, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Dice Daniel 7, del 13 al 14, dice, seguí mirando, el profeta Daniel dice, en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el mismo título que Jesús se atribuye, que se dirigió al anciano de días, una referencia a Jehová, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén. Yo no sé si esto os produce y os mueve algo de esperanza. Jesús, no sé si alguna vez habéis pensado en lo que le ofrece Satanás en las tentaciones. Dice, si te postras ante mí, ¿qué te doy? Dominio. Pero una vez que Jesús resucita y vence a la muerte y aplasta la cabeza de la serpiente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Toda autoridad le ha sido dada en el cielo, también en la tierra. Amén. No estamos hablando en terminología. Eso es extraño porque uno ve el mundo y dice, bueno, ¿cómo es que Jesús tiene autoridad? ¿Qué está haciendo a día de hoy? La Biblia nos enseña en el Salmo 110 y su cumplimiento en Hebreos que Dios sienta al Hijo del Hombre, a su Hijo, a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Él está venciendo al mal por medio de la predicación del Evangelio. Somos parte de un reino que nunca será destruido. Por eso Jesús dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No es que Jesús, las llamas del infierno vengan sobre el mundo y Jesús nos rescate al último momento. Es que Jesús está venciendo a todos sus enemigos y lo está poniendo por estrado de sus pies. Y esa es la esperanza del cristiano, que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Y lo interesante y lo más fascinante de este evento tan extraño del hecho que Jesús se vaya, ascienda, es que Él ascendió y volverá de la misma manera. Pero si recordáis lo que pasó antes, Jesús resucitó, tuvo un cuerpo glorificado. Y Jesús ascendió con su cuerpo. No es que ascienda Jesús y los discípulos digan, se ha quedado ahí el cuerpo, cógelo Pedro, no, cógelo tú. No, Jesús ascendió con su cuerpo y Él
sigue siendo humano y de esa forma se compadece de nuestras debilidades. Y es así como dice el académico N.T. Wright sobre la ascensión. Solamente cuando nos aferremos y celebremos el hecho de que Jesús se ha adelantado a nosotros hacia el nuevo mundo de Dios y que ya está gobernando este mundo actual rebelde como su verdadero Señor y también está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. En otras palabras, cuando verdaderamente captemos y celebremos que la ascensión nos habla acerca del trabajo humano continuo de Jesús en el presente, solo entonces habremos sido rescatados de una visión equivocada de la historia del mundo y estaremos equipados para la tarea de justicia en el presente. Por eso cuando Jesús dice, no se turbe su corazón, vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Dios es Señor, Jehová es Señor, Jesús se equipara y se pone en el lugar de Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, que yo personalmente creo que hace una referencia al trabajo que Jesús está haciendo por medio de su iglesia, la predicación del Evangelio, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Jesús no viene a esta tierra y da por perdida esta tierra. Él creará nuevos cielos y una nueva tierra. La ascensión y la primera venida de Cristo hacen que cielo y tierra se unan de una forma misteriosa pero preciosa, en la que no tenemos que intentar resolver nada, sino disfrutar de esa verdad. Conocen el camino a donde yo voy. Cristo es el camino y la predicación de su evangelio. La paradoja de la ascensión es que cuando Jesús se marcha, su presencia en el mundo es más intensa. Por eso nos ha enviado al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y esto es porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para terminar con unas aplicaciones, a modo práctico, esta esperanza de que Jesús está haciendo algo ahora en el mundo, en la tierra, no es que nos dijo de orar, Señor, me vaya yo al cielo, sino venga tu reino aquí en la tierra y hágase tu voluntad, pues vivamos en la esperanza. No, la esperanza no es una emoción, es una virtud. Y de este modo podemos vivir en la esperanza contemplando a Cristo, como lo vieron los discípulos marcharse, sabiendo que Él está haciendo algo por su iglesia y por el mundo. Anunciad su reino con gozo, predicad el evangelio del reino, el evangelio de que Jesús es Señor. Y muy importante, algo que Jesús dijo en Juan, que quería que hiciésemos mientras Él no estaba, es que nos amáramos los unos a los otros. Porque es así como el mundo conocerá que nosotros hemos sido enviados por el Padre, por Jesús, y que Jesús envió al Padre. No con estrategias, no con formulaciones reducidas de qué es el Evangelio, sino con la unidad de la Iglesia. Y es bello que hagamos esto con la otra iglesia por Camarma y por el reino de Dios. Yo no sé si tú hoy realmente conoces quién es Jesús y no sé si estás entendiendo algo de lo que digo, lo cual te pido disculpas. Soy muy abstracto, muy filosófico, pero déjame decirte que la ascensión, y esto va para la iglesia y para a lo mejor la gente que no conoce a Cristo, no conoces al Señor, carece de sentido sin la resurrección y la cruz. Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Eso significa que la deuda, tu pecado, ha sido pagado en la cruz. Y al igual que ese miedo a la muerte existencialista, Jesús resucita y nos hace ver
que la muerte no es el final. Había un filósofo que decía que el hombre no tiene realmente miedo a que la muerte sea el final, tiene miedo a que no lo sea. Por eso la cruz y resurrección de Cristo, si tú abrazas ese hecho, puedes ser salvo del castigo eterno. Pero el ascenso nos dice que Jesús es Señor. Y si Jesucristo es Señor, significa que nadie más puede serlo. Da igual que tú aceptes hoy al Señor o que lo rechaces o que lo escupas. Lo han hecho muchas personas. Jesucristo sigue siendo Señor independientemente de la decisión que tomen las personas, de los números que digamos se han convertido 4, 3. Jesucristo es Señor por la eternidad, para gloria de Dios el Padre y por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza del cristiano es que el Evangelio ha dado fruto. También este autor decía que en verdad un mundo sin el Evangelio, sin que Cristo hubiese muerto, resucitado y ascendido al Padre hace 2000 años, sería un mundo un poquito oscuro. Los cristianos hemos hecho mucho por el mundo, no decaigamos, porque el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.